Que el Señor los colme de bendiciones y que nos permita seguir con esta carta de Judas. Sabemos que es San Judas el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano de Jesús? Se preguntan algunos. Porque tienen una madre en común, el padre de Jesús es nuestro Señor, María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pero María tuvo un esposo, José, y es normal, es permitido que unos esposos, si Dios los bendice, tengan hijos. Es este Judas el que escribe, el Judas que fue inconverso por mucho tiempo, el Judas que se dio cuenta de todos los milagros que Jesús hacía, pero no creyó ni a su palabra ni a sus milagros, y solo hasta el momento de la resurrección, entonces él y sus hermanos creyeron. Este es el Judas que lanza una voz de alerta por lo que está pasando en la iglesia, el Judas que dice que hay que defender la centralidad del Evangelio que está en Cristo, pero que también hay que tener mucho cuidado con aquella permisividad, con esa tolerancia que hay en asuntos morales. Porque finalmente cuando se da esa tolerancia para los asuntos morales se van moviendo esas vallas protectoras que Dios colocó alrededor de las personas y de toda la sociedad. Ese es el llamado de Judas, a contender ardientemente, fervientemente por la fe, a defender la fe. Y decíamos que si nuestra fe vale la pena, entonces vale la pena defenderla y vale la pena que nosotros nos involucremos en este llamado a tener la centralidad de Cristo. Y hoy continuamos, mis amados, en los versículos 5 al 7 del único capítulo que tiene la carta de Judas. Y dice así la palabra del Señor. Quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados. Su castigo nos sirve de advertencia. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en la comprensión de esta palabra y pedimos que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú pides de cada uno de nosotros la fortaleza de una columna en la cual podamos recostarnos, en la cual podamos confiar, descansar. Pero, Señor, pides que alejemos de nosotros esos comportamientos que nos dan apariencia de fortaleza, pero que realmente esconden personas que en asuntos de fe y de comportamiento son gelatinosas y no ofrecen ninguna seguridad, nada en lo cual poder apoyarse. Gracias, Padre, por la recordación de esta noche, por los ejemplos que Judas utiliza. Que sean, Señor, parte de nuestra comprensión, que podamos llevarnos reflexiones muy claras sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra relación contigo, mi Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. La incredulidad tiene un alto costo y esto lo unimos a lo que decíamos, al título y a la frase que utilizamos en toda la predicación de hace 8 días, donde decíamos que si tu fe vale la pena, pues vale la pena defenderla, pero vale la pena, es lo que añadimos hoy, recordar
que la incredulidad tiene un alto costo. Y es eso lo que Judas nos dice hoy. Miren, hay un dicho popular que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero eso es un comportamiento de personas completamente necias, porque es que hay ocasiones en que vemos ejemplos, actitudes, cosas evidentes en las personas, pero también vemos las consecuencias que eso les acarrea. Entonces, ¿por qué esperar a que a nosotros nos suceda para tomar un correctivo? ¿Por qué esperar a que cosas de esas nos pasen para detenernos? ¿Por qué no mirar lo que a otras personas les sucede y simplemente pedirle al Señor que nos ayude a no caer en esas conductas? Entonces, eso más o menos es lo que está en la mente de Judas. Judas no conocía ese dicho, es muy de nosotros. Pero lo que sí sabía Judas es que era indispensable recordar aquello que el pueblo judío conocía. Entonces, hace uso de 3 pasajes supremamente conocidos. Y podría alguien preguntarse en ese tiempo y hoy, pero ¿por qué trae a colación pasajes que son tan conocidos? ¿Por qué? Y la idea no es solamente recordar los pasajes, sino entender el verdadero significado de esos pasajes y cómo esto se aplica a la defensa de la fe. ¿De qué manera se puede o se tiene que aplicar a la defensa de la fe? Es necesario recordar lo que a estas personas les pasó para que a la congregación a la que Judas le habla no le pase. Pero es que no es solamente para ellos, es para nosotros, porque vivimos exactamente en las mismas circunstancias que vivía esta congregación. Muy bien. Entonces, vamos a recordar 2 cosas que son muy importantes al momento de arribar a estos pasajes. Y son esos aspectos de Dios que a veces nos confrontan. Que Dios es amor, pero Dios es justicia, Él es juicio. Dios es amor y es juicio. Y hay muchas personas que se rebelan contra esto. ¿Y saben por qué? Porque es que no quieren reconocer que todos somos pecadores y que un día tendremos que responder por absolutamente todo en la presencia del Señor. ¿Y por qué esto? Porque es que el juicio lo va a hacer un Dios que es santo, santo, santo. Y ante Él tendremos que dar razón de toda nuestra vida, pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Son cosas que cada uno de nosotros va a llevar ante el Señor. Así que con esto en mente, un Dios amoroso, un Dios que es juicio y la necesidad de recordar todo lo que nos enseñan las Escrituras, entonces vamos a entender estos 3 ejemplos. Yo les había dicho ya que Judas en esta carta tiene una manera de enseñar muy bonita y es por triadas. Todo es de a 3, como lo vamos a ver. En el saludo, en la bendición, en la descripción de sus oyentes, en la descripción de lo que eran los apóstatas o los falsos maestros, y ahorita lo hace en cuanto a los 3 que han pagado, que han tenido un alto costo por la incredulidad que ellos vivían. Entonces, lo primero que vemos es que en cuanto al costo de la incredulidad, debemos recordar que Dios traerá juicio sobre los incrédulos. Y ese está en el versículo 5. Quiero recordarles, miren, en los 3 versículos que vamos a ver, la palabra recordar siempre está presente. Entonces les dice, quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Es decir, aquí lo que vemos es una gracia inicial.
Es decir, movido Dios por su amor y su misericordia, rescata al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía de parte del pueblo egipcio. Pero ¿qué pasa luego? Que Él aplica un juicio posterior por la incredulidad de muchos. Número 14, versículos 29 y 30 nos ilustra ese punto y dice: todos los que se quejaron contra mí, dice el Señor, los mayores de 20 años de edad que quedaron registrados en el censo, morirán en el desierto. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en la que les prometí que los iba a establecer. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Porque fueron 12 espías y 10 de los 12 espías dieron una opinión contraria a lo que decía Dios. Y si Dios les dijo que daba esa tierra, ellos decían: no, pues que nos va a dar esa tierra, a nosotros nos van a vencer, esos son como gigantes, nosotros somos como langostas delante de ellos. Una incredulidad en la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no era suficiente para entregarle la tierra que les había prometido. Y miren algo que siempre debemos tener presente: nosotros constantemente somos reclamándole milagros a Dios, pero recordemos estos llamados espías, que realmente eran príncipes de tribus, personas muy representativas de cada una de las tribus. Ellos vieron cuando Dios los defendió de una inminente destrucción por parte del faraón, y lo hizo abriendo el mar en dos para que pasaran por tierra seca, y luego inundó nuevamente, juntó las aguas y perecieron ahogados jinetes y caballos y fueron salvados. Pero no solo eso, el maná que llegaba del cielo todos los días, la provisión, y para el día de reposo llegaba doble, no se dañaba como si sucedía en otros días de la semana. Y cuando las aguas eran amargas, entonces el Señor se las purificaba. El Señor siempre les dio protección en el día y en la noche. En el día con una gran nube que los cubría para que ese sol no los destruyera, y en la noche para que estuvieran calienticos. Tenían un calor que también el Señor proveía. Entonces uno podría decir con todo esto que los milagros no tienen como consecuencia una fe firme, una fe que perdure, porque tan pronto escucharon un mensaje contrario a lo que era la promesa de Dios, entonces ellos cambiaron. ¿Y qué hizo el Señor? Y les dijo: muy bien, por cuanto no creyeron, ninguno de ustedes de 20 años hacia arriba entrará a la tierra prometida. Y vagaron por el desierto 40 años. Ese es un alto costo para la incredulidad, un alto costo. Y también es una advertencia sobre esa confianza presuntuosa que pueden tener muchos incrédulos. ¿Por qué? Porque es que ya habían sido liberados inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que piensa mucha gente? Si el Señor hizo todo esto por mí, si durante tanto tiempo me ha mostrado, me sostiene, me cuida, me protege, eso lo va a hacer siempre. Eso es uno ser presuntuoso. Y mucho cuidado, mis amados, con eso. Porque es que no podemos. Una cosa es uno tener confianza en las promesas del Señor, pero otra cosa bien distinta es yo presumir que porque me ha cuidado, nací en una familia cristiana, me ha protegido, me ha guardado de múltiples maneras, lo tiene que seguir haciendo a pesar de mi comportamiento. El alto costo de la incredulidad para estas personas y el alto costo de la incredulidad para nosotros. Así que no podemos quedarnos ahí, y no podemos quedarnos solamente pensando que el conocimiento, que las experiencias que hemos tenido, que todo el tiempo que asistimos en la iglesia, que todas las cosas que han sucedido a nuestro alrededor ya son suficientes.
No, lo que nosotros sabemos es que si nosotros caminamos con el Señor, si estamos pegaditos de su mano, más bien Él es el que nos toma la mano a nosotros. Y Él dice que no nos va a soltar y que siempre nos cuidará. Si nosotros caminamos en nuestra vida conforme a la dirección de Él, todo esto siempre se va a dar para nosotros, para nuestro bien. Muy bien. Miren cómo sigue avanzando. Aquí habla de personas que son incrédulas. Pero ahorita lo que nos dice Judas es que contendamos por esa fe y que si nuestra fe vale la pena defenderla y vale la pena recordar el juicio sobre los desobedientes. Versículo 6. Acuérdense. Por eso les dije que cada versículo tiene esa palabra. Recuerden, acuérdense, recuerden. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Miren, hay una parte en Génesis capítulo 6, son 4 versículos, yo les voy a leer 2, que hacen parte como de esos pasajes que uno podría llamar misteriosos y que en la palabra Dios no aclara más allá de lo que ahí dice. Y sobre eso se pueden tejer muchísimas explicaciones y teorías, pero lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis 6, 1 y 2, es que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, esto es antes del diluvio, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios, los ángeles, vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. Es decir, según la tradición judía y un libro apócrifo de Enoc que era válido, es decir, no hace parte del canon, pero recordemos que en la tradición judía, que ellos vivieron 2000, 3000 años antes que nosotros, ellos tenían mucha literatura y era literatura válida entre ellos, era literatura buena, como tenemos nosotros hoy libros apócrifos que son buenos, solo que por los concilios no fueron incluidos dentro del canon por considerarlos atemporales o porque no fueron utilizados por Jesús ni por los apóstoles para ninguna de sus enseñanzas, pero no porque contengan algo que vaya en contra de lo que es la palabra de Dios. Entonces, ahí de lo que se habla es de cómo dejaron el cielo y dejaron de cumplir el propósito de Dios para casarse y tener hijos. De ahí inclusive la misma palabra dice que surgieron gigantes, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Simplemente incrementar la corrupción de la raza humana. Es decir, una corrupción que era espiritual, también física por el pecado, y ellos que tenían propósitos especiales, seres creados especialmente por Dios, y se dedicaron a lo que ellos querían. Entonces, eso para nosotros tiene muchas enseñanzas, y lo que vemos es que el costo de esta desobediencia, que es incredulidad, tiene un alto costo para ellos. Entonces uno puede decir, pero a ver, ¿cómo así que temas como la inmoralidad sexual y la desobediencia son incredulidad? Miren, ¿qué tiene que ver eso? Todo tiene que ver. Porque es que cuando yo creo en Dios, yo creo en su palabra y yo creo en su propósito y yo creo en sus mandatos, y no solo creo, sino que los cumplo. Pero cuando yo empiezo a obedecer a medias, eso es una incredulidad.
Cuando yo empiezo a hacer las cosas como quiero y a relativizar, eso es incredulidad. Cuando yo desobedezco y cuando yo entro inclusive en cualquier tipo de perversión, eso es incredulidad. Porque finalmente yo pienso que Dios no va a aplicar el castigo que dice que va a aplicar. Entonces, no, si yo no creo en una parte de Dios, yo no creo en nada de Él. Mire cómo dice Isaías 24, versículos 21 y 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Ahora podrá decir uno, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Es que yo no soy ningún ángel. Yo soy un ser humano común y corriente, pero con un propósito especial. Judas lo dijo, porque los falsos maestros sentían que tenían dones especiales, talentos especiales, y que por tener, digamos, el favor de Dios sobre ellos para enseñar, según ellos, para tener una interpretación o una iluminación de las Escrituras de forma diferente, entonces que estaban por encima de las normas del resto de la gente. Pero cuidado, que no era solo los falsos maestros en ese tiempo, sino que es para todos nosotros. Entre nosotros hay muchas personas bendecidas por Dios, con talentos, con dones que son muy especiales, dones de servicio, de manifestación, pero no, eso no significa que una persona que posea estos dones entregados por el Espíritu Santo para bien, para edificación de la congregación a la que pertenezca y de la Iglesia Universal de Dios, eso no lo pone por encima de nadie, ni lo exime del cumplimiento de los mandatos de Dios y del propósito de Dios. Pero es que hay quienes para los cuales el propósito que Dios les asigna parece que no valieran la pena. Entonces actúan como quieren. Para esos hay que recordar el alto costo de esa incredulidad, de esa desobediencia, independiente de si tiene riquezas, conocimiento, habilidades, ministerios muy grandes. Nada de eso, nada, absolutamente nada de eso lo pone por encima de las normas de Dios. Entonces, aún, es lo que dice Judas, aún para estas personas que fueron creadas por Dios de manera especial, pero también con un propósito muy especial, esa incredulidad tiene un alto costo, tan alto que no es solamente para la vida presente, sino para la vida eterna, encarcelados en el fuego por toda la eternidad. Es decir, quienes un día tuvieron todo por querer hacer las cosas a su manera, por no creer en la asignación, en la voluntad de Dios, en su propósito, quedaron excluidos y a fuego eterno fueron por la vida eterna. Entonces ya vemos, incrédulos y desobedientes. Pero sigue avanzando Judas y diciendo siempre en el contexto de la defensa de la fe, si tu fe vale la pena defenderla. Y vale la pena recordar que Dios traerá juicio sobre las ciudades de pecado. Versículo 7. Recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas. Dios las condenó a fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados. Su castigo nos sirve de advertencia. Miren, cuando uno lee en la ubicación que tenían Sodoma y Gomorra, porque uno
cuando vimos Egipto, que vimos la gracia y la misericordia de Dios, y dijimos que luego de eso, y a pesar de los milagros y todo, vino el juicio. Miren, Sodoma y Gomorra estaban, lo dice Génesis en el capítulo 13, dice, estaban en la llanura del Jordán. Toda esa llanura era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Es decir, una tierra privilegiada. Eso eran Sodoma y Gomorra. Tanto así que cuando Abraham y Lot repartieron tierras, ¿hacia dónde dirigió su mirada Lot? Hacia lo mejor, hacia Sodoma y Gomorra. Y Abraham, aún teniendo derecho, ¿qué dijo? Lo importante es que la familia no se destruya. Hay tierra para todos. Elige, y él eligió. Entonces, una tierra que llamamos bendecida, protegida, fértil, que al tener todas las características, ¿qué produce una tierra muy fértil? Pues produce abundancia, y la abundancia trae riquezas, y las riquezas traen bienestar. Pero ¿y dónde queda la gratitud con Dios? ¿Dónde se volvieron estas ciudades en gratitud con el Señor en medio de tanta abundancia, de tanta opulencia y tantas cosas? No, ellos lo que hicieron fue que se pervirtieron en sus deleites personales, y eso lo volvieron normal, absolutamente normal. Tráeme a esos hombres que vinieron a ver a Lot. No, yo te entrego a mis hijas que son vírgenes. ¿Cómo así? Es decir, hasta ese punto se normalizaba todo lo que era la inmoralidad sexual. Hasta ese punto llegaban. Entonces, ahí les digo yo, eso es incredulidad. Porque si yo no creo en el juicio de Dios que va a ser aplicado, simplemente yo no creo y actúo, vivo y hago como yo quiero. Y es lo que no debe ser. Ahora miren, ¿en qué vemos semejanzas de nuestra sociedad con Sodoma y con Gomorra? En todo vemos que hay semejanzas, porque aún las leyes privilegian ese tipo de preferencias sexuales. Mucho cuidado, que yo no estoy diciendo que solo hay perversión sexual entre los homosexuales, no. Esa es una clase de perversión sexual, porque los heterosexuales hemos cometido desde siempre atrocidades con esos gustos y preferencias sexuales que tenemos. Y no significa que quien es heterosexual sea santo en su práctica sexual, no. Pero lo que sí es cierto es que, así como en Sodoma y Gomorra se legitimizaba esa preferencia sexual contraria al diseño de Dios, nuestras sociedades también lo hacen. Hasta el punto de dar leyes y preferencias para aquella minoría que decide ir en contra del diseño de Dios, y ponemos las leyes a su disposición, y no lo haga, para que vean el problema. Hasta llegar a censurar un video como este y cerrar un canal, porque se dice lo que el mundo no quiere escuchar. Pero si nosotros, los que tenemos que llevar la palabra del Señor y encabezar lo que es la defensa de la fe, no lo hacemos, ¿qué esperanzas tenemos? Es que el mundo inconverso no va a hablar por nosotros, somos nosotros quienes los tenemos que hacer. Pero aún en nuestros propios hogares nos ponen una mordaza, porque no queremos maltratar a nadie, porque en aras del amor entramos la tolerancia, en aras del respeto nos solidarizamos con comportamientos que sabemos que conducen a las personas a la condenación eterna, pero también conducen a las ciudades, hasta que conducen al mundo entero a la propia autodestrucción.
porque nosotros sabemos que eso es lo que se va generando. Sociedades envejecidas y donde no solo no quieren ya tener hijos, que prefieren un animal de compañía, sino que aunque quieran no pueden, porque dos del mismo sexo no pueden procrear. ¿A qué vamos a llevar a la sociedad? Entonces debemos recordar que caerá juicio sobre ciudades de pecado. Entonces caerá juicio sobre estas personas y podríamos decir, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, como lo dijimos al principio, pero Dios también es justo. Y el llamado que Dios nos hace es a que no pensemos solo en nuestra salvación y que nos quedemos muy contentos con nuestra salvación, sino que pensemos que la sociedad, lo que llamamos el mundo, todos los días está más alejado de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces nosotros somos los llamados a ser como el megáfono de Dios para el mundo. Por eso es que tenemos que unir doctrina y comportamiento. No es solamente hablar bonito y vivir como queremos, contrario a la voluntad de Dios, sino que debemos llevar la palabra de Dios como es y también mostrar el sometimiento que tenemos a Él. Volvemos a lo mismo, mostrar a Jesús como Salvador y mostrarlo como Señor. Pero lo que nosotros vemos en la sociedad es que la sociedad dice, pero ¿salvarme de qué? Si no tuviéramos de qué ser salvos, la pregunta sería, ¿y entonces para qué murió Cristo? ¿Para qué? Y más bien la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? Es decir, murió para darnos salvación. ¿A quién? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que creemos que Él realmente dio su vida en la cruz para pagar mi pecado, para hacerme salvo. Pero Él dice, sí, yo soy tu Salvador, pero también soy tu Señor. Y lo que hace es separar ese pueblo para Él. Mire, nosotros no nos salvamos por ser santos, pero sí hemos sido salvos para ser santos. ¿Y por qué? Porque es que nosotros creemos y obedecemos a un Dios que es santo, santo, santo. Y esos comportamientos evidentes o muy escondidos, donde nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, lo que realmente muestra es que nosotros nos hemos conformado con una salvación que creemos tener, pero que no la ratificamos, que no la vivimos. Por eso es que las iglesias tenemos que hablar de nuevo nacimiento y de una verdadera conversión. Si nosotros nos quedamos solamente llevando a las personas con una oración de fe, y la oración de fe llevará a la persona a la salvación, eso es cierto, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor, y cómo oirán si no hay quien les predica, y cómo predicarán si no han sido enviados a predicar. Todo eso es completamente cierto. Pero si escuchar la palabra de Dios no conduce a un nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento a una transformación, entonces lo que estaríamos diciendo es, a mí el Señor, Él llegó a mi vida en estas condiciones de pecaminosidad, y si así llegó a mi vida, pues así me quedo. No, Él llega a nuestra vida en unas condiciones especiales para cada uno, pero Él no nos deja de la misma manera. Él no nos deja de esa forma. Entonces nosotros no somos salvos porque seamos unos santos, no, pero el Señor nos salva, nos separa para que seamos santos.
que eso es lo que significa ser santos, separados para Dios, para llevar el mensaje de Dios, para que le mostremos a un mundo en tinieblas la imagen de Dios que Él creó en nosotros desde el mismo momento en que creó a Adán y a Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza que se empaña por el pecado, pero cuando Cristo nos limpia del pecado, esa imagen y semejanza se restaura. Entonces, miren, recordemos, para cerrar como una oración, recordemos esta palabra del Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, 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 yo prediqué, Señor, yo asistí a la iglesia, Señor, yo hice obras de caridad, Señor, yo me leí toda la Biblia como 10 veces, Señor, yo hice, Señor, yo dejé de hacer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es defender nuestra fe con todas nuestras fuerzas, y para eso la debemos conocer. Ya dijimos que la fe no es solo creer en Dios, sino conocer lo que es la doctrina, conocer de cristología, conocer quién es Él y defenderla. Eso es lo que debemos hacer. Pero tanto aparente como encubiertamente debemos darle vida a esa fe que pregonamos y hacerla siempre con todo nuestro amor y reverencia, hacerla en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que dio la vida para que esto fuera cierto. Que el Señor los bendiga.